grabar. Esta actividad se trata más bien de puntos o de lo que llamaría Marx plusvalía o plusvalor. Es decir, a puntos agregados. No tiene nota calificatoria de entre 0 a 100, sino que son puntos que ustedes pueden acumular para una actividad después, cuando vamos a sacar notas. Es decir, por ejemplo, si sacan en una actividad 70 y tienen 30 puntos de esta actividad, cuando tengamos notas, ustedes me dicen, profe, yo quiero poner esos 30 en esa actividad donde saqué 70 para tener 100 en esa actividad. También tienen la opción de que si todas las preguntas las tienen bien, es decir, si todas las preguntas obtienen 100 puntos o 10 puntos, ya les explico cómo funciona cada pregunta con la puntuación. Entonces, si obtienen la mayor puntuación y cuando saquemos notas veo que entregan las actividades, tienen buenas notas, entonces esta actividad se las dejo reemplazar por un examen y así no tendrían que presentar un examen. Obviamente no el examen final, pues porque los temas que vemos en esta actividad son diferentes a los que tendríamos más adelante, pero sí se los dejaría reemplazar por cualquier otro examen. Bueno, los puntos es sencillo, hay 20 preguntas, 10 de ciencias políticas y 10 de filosofía. Por lo tanto, cada pregunta vale 0.5. Bueno, para al final obtener un puntaje de 10 o de 100. Si tienen 10 en ciencias políticas, entonces eso se reemplazaría en la materia de ciencias políticas y también lo mismo con la de filosofía. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, bueno, este es el modelo que me sale a mí, ya les muestro lo que a ustedes les voy a enviar. Listo, se está cargando, denme un segundo. Listo. Cuando se los envíe por el chat del grupo de Zoom y por el grupo de WhatsApp, ahí ahorita se los vuelvo a enviar. Lo que tienen que hacer es, listo, aquí están las instrucciones, opción múltiple con una única respuesta. ¿Alguien sabe lo que implica que sea opción múltiple con única respuesta? ¿Sí comprenden eso? Hay varias opciones y que nada más uno está bueno. Exacto. Hay varias opciones, pero solo una es la verdadera, solo una es la que se acepta. Eso es tipo saber 11, entonces es lo mismo, solo hay una única respuesta posible. Así parezca que hayan dos, tienen que fijarse bien cuál complementa o cuál es más exacta de las respuestas, porque a veces ocurre eso. Uno ve y dos preguntas funcionan, solo que una de las respuestas es más completa que la otra. Entonces la más completa sería la correcta. Hay que fijarse en esos detalles, ¿listo? Entonces, para resolver la actividad, lo que tienen que hacer es primero ingresan su nombre, el suyo, colocan el primer nombre y el primer apellido, pues en mi caso es Jesús Gutiérrez. Todo esto es obligatorio, tienen que colocar el nombre porque si yo... ¿Es necesario el primer nombre? Si quieren pueden colocar todo el nombre, pero lo ideal es que coloquen el primer nombre y el primer apellido. Por cuestiones de facilidad y para que no me demore tanto buscándolos en la lista. Bueno, pueden colocar todo el nombre, pero pues preferiblemente que salgan estos dos. Y pues si no marcan así, pues no ganan los puntos que lleguen a tener positivos, porque si no tiene el nombre, pues no voy a saber quién lo entregó. Entonces, colocan su nombre, es obligatorio, como les voy diciendo, y van respondiendo cada pregunta. Deme un segundo. Listo. Colocan su nombre y van respondiendo cada pregunta lo que consideren correcto, ya sea la B, la C, la D, la E, no oye. Pero bueno, leen la pregunta y escogen la opción que consideran correcta. Y así sucesivamente terminan la de ciencias políticas y empieza la de filosofía y hacen lo mismo. Ya cuando terminen, para enviarla tienen que estar
todas las preguntas respondidas. Si no hay una sola pregunta que no hayan respondido, no los va a dejar enviar el documento. Bueno, entonces tienen todas las preguntas ya respondidas y le dan simplemente enviar. No tienen que hacer nada más, solo le oprimen donde dice enviar y eso me mandará las respuestas a esta pestaña, donde podremos verla en general, el curso completo y ya individual las miraré yo para saber cuántos puntos obtienen y cuando volvamos a sacar notas, yo les digo, estos son los puntos que obtuviste. No les voy a decir en este momento cuántos. Ustedes sabrán que respondieron y cuando hagamos el análisis general, ustedes verán pues en qué se equivocaron y dónde tuvieron la razón. Bueno, eso sería la actividad de esta semana. Para realizarla les voy a dar tiempo durante la clase, es decir, ahorita. Tienen más o menos hasta las 11:35. Tienen entonces, no, entonces mejor hasta las 11:40 para responderla. Si la responden antes, entonces comenzamos la sesión de retroalimentación antes. Si no, tendríamos pues 40 minutos para retroalimentar estas preguntas. De nuevo, esto no es que les vaya a ir mal, solo es para ver cómo comprendieron los temas de este periodo. Si están bien o si hay que reforzar ciertas partes. Para el siguiente periodo, fortalecer eso que haya quedado pues un poco en duda o como pregunta. ¿Listo? ¿Entendieron todos cómo va a ser la actividad? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor, entendido. No, señor. Bueno, entonces voy a escribir se los voy a enviar por el chat de aquí y por el chat de WhatsApp. Solo copio y pego y listo. La economía como ciencia solo se preocupa por las relaciones económicas entre los países o naciones. El 66% de ustedes dijo que la pregunta era falsa y la otra parte dijo que era verdadera. ¿Por qué cada uno tomó esa opción? Es decir, ¿por qué la mayoría dijo que era falso? Quiero escuchar su opinión. Pero es que no solo se preocupa por una sola cosa, sino que pues, además tiene más ramas. Ok, ¿qué más? Aparte de lo que son los países y naciones, también se preocupa por lo que es el individuo y las relaciones de que tiene una persona con empresas, así con otras personas. Ok. ¿Alguien más quiere decir por qué puso la respuesta que puso? ¿No? Bueno, lo que han dicho sus dos compañeros es precisamente el por qué la respuesta es la A, falso. La economía como ciencia no solo se preocupa por comprender las relaciones económicas entre países, también recuerden que se preocupa, por ejemplo, por las relaciones económicas en un barrio, en una ciudad o simplemente entre dos personas. Solo que este último nivel ya es demasiado pequeño y por eso se hace muy difícil la investigación. Sin embargo, y como dijo Alan, la economía que se... Profe, bueno, no lo puedo cambiar. Juanes. La economía que se preocupa por las economías de los países es tan solo una rama. ¿Alguien puede recordarme cuál es el nombre de esa rama de la economía que se preocupa por la economía de los países? Lo que es la política. Economía internacional, algo así, no sé. Bueno, eso es ya mucho más específico. ¿Cómo? Macroeconomía. Macroeconomía. Exactamente. La economía social, ¿no? No, la economía que pena. se preocupa por lo de los países se llama macroeconomía. Economía internacional es parte de la macroeconomía, es decir, comprender
cómo afecta a un país la relación con los países extranjeros. Pero esa ya no es la rama más general, sino las ramificaciones que tiene cada rama. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. La 2 dice así: la rama de la ciencia económica que se encarga o preocupa de analizar las diferentes acciones o transacciones económicas que realizan las personas o sus personas en la vida diaria es denominada como. El 40% dijo microeconomía, después pusieron que macroeconomía y economía social, y de últimas economía. De nuevo, ¿quién puede explicar esta pregunta? Bueno, por lo que yo entendí, lo que la microeconomía es en la que se enfoca en lo que son las personas y cosas pequeñas, ¿no? Entre sí, personas así, cosas pequeñas, mientras que la macroeconomía ya es todo lo más grande. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, como precisamente indica Luis David, la microeconomía es la rama de la economía que se encarga de las relaciones económicas entre las personas a un nivel micro, es decir, a un nivel muy pequeño. La macroeconomía es, como dijimos, la que se encarga de la economía grande, la economía en general. Por eso la respuesta aquí era la D, microeconomía, porque esa es la que se preocupa por comprender las relaciones económicas entre las personas, entre los individuos. Tanto la economía social como la economía política son parte de, como les dije, ramificaciones de las dos ramificaciones más grandes. Está la macroeconomía y la microeconomía. Después, por ejemplo, denme un segundo, yo les indico por acá. Entonces, a la microeconomía funcionaría así. Está el árbol. La primera rama es la economía. Después se divide en dos, macroeconomía y microeconomía. Y a su vez, cada una de estas se divide en muchas otras ramas. Digamos, esta es la microeconomía. Las otras dos opciones que tenían, que era la economía social, esa iría como rama de la microeconomía. Y la otra, que era economía política, sí va como rama de la macroeconomía. Pero son ramificaciones más pequeñas. Las dos más grandes son, como hemos dicho, la microeconomía y la macroeconomía. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. La número 3 dice: el desarrollo del sector económico e industrial moderno, es importante que noten eso, se origina a partir del poder adquirido al final de la Edad Media por la mitad, dijo que la burguesía, y el resto se dividió entre la oligarquía, el proletariado y el sistema bancario. ¿Alguien se acuerda cómo fue ese proceso? ¿Lo podrían describir? Más o menos. ¿O por qué pusieron la mayoría que era la burguesía? Porque el nombre sonaba que era ese. Luego no era por lo del camino ese de la seda, algo así, que eran los burgueses y además fue evolucionando, algo así, pues yo como que fue cosa. Sí, tiene que ver con eso. Esa es una parte y es una de las partes más importantes de la historia del comercio moderno. Les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el comercio y la economía solo existieron después de la Edad Media o existían antes? Antes, Desde antes ya existía.
Pero ¿quién mantenía regulada la economía antes de la Edad Media? O El rey. durante y antes. El ¿Quién que más? comandaba, el rey, el dictador, lo que estuviera de turno. Bueno, durante y antes de la Edad Media habían dos figuras muy importantes. El rey, que representaba la monarquía, y ¿cuál es la otra figura de gran importancia? ¿Alguien se acuerda? La iglesia. Exactamente, la religión o la iglesia. ¿Por qué no les digo exactamente la iglesia? Porque la iglesia suele referirse a la iglesia católica. En realidad era la religión. Recuerden, por ejemplo, cuando vimos la mitología, las diferentes mitologías en griega y en los demás países, en Grecia y las demás regiones y países, la religión también ocupaba un lugar de gran importancia. Eso no cambiaría sino hasta el siglo XVI, XVII, donde la religión empezaría a perder poder. Entonces, antes existían dos figuras que controlaban el comercio, el rey y la iglesia. ¿Qué tipo de imposiciones o límites ponía el rey? ¿Cuáles creen que era? De que la gran mayoría de los intercambios y eso se le terminaban pagando como tributo. Exacto. El rey controlaba todas las relaciones comerciales y recibía un pago por ello, por decir que era el garante de la economía. Y la iglesia, ¿No era ¿conocen? pagarle el diezmo? ¿Era Exacto. obligatorio o algo así? ¿Alguien sabe qué se llama diezmo? Como una especie de paga a Dios o algo así, como Sí, algo así. pero se le llama diezmo por una razón muy específica. ¿Alguien sabe por qué? El 10% de lo que ganaba, ¿no? El salario. Exacto. Cuando la figura del diezmo nació o surgió, era de carácter obligatorio, no hoy en día que cada persona pone lo que Dios disponga en su corazón o lo que tengan en el bolsillo, que la mayoría usualmente suelen ser monedas. No, cuando el diezmo nació era obligatorio y era el 10% de las ganancias de la persona y por obligación tenía que ser el 10%. Entonces, hoy en día, el 10% de tan solo 1.000.000, ¿cuánto sería? 100.000 pesos. 100.000 pesos. ¿Alguien de aquí estaría dispuesto a poner en el diezmo 100.000 pesos? Y además que también, digamos, Apenas lo los alcanzaba. campesinos, ¿Cómo dices? también, digamos, pues, no producían dinero, sino, digamos, la cosecha, tenían que dar parte de sus cosechas a la iglesia. Sí. O sea, el diezmo usualmente era pues para, el 10% era para pues la clase más adinerada que podía darse esos lujos. Los campesinos les tocaba pagar en lo que se llama técnicamente pagar en especie, aunque ese término hoy en día significa otra cosa que ustedes ya sabrán. Pero en esa época, pagar en especie, y todavía significa, aunque ya no se usa, significa entregar objetos materiales. Al no tener recursos económicos o dinero, pagar en especie es dar material o objetos materiales. Bueno, entonces, antes de la Edad Media, el control estaba en el rey y la iglesia. Después de la Edad Media, o mejor dicho, durante la Edad Media, comenzó a surgir una nueva clase, y esa es la respuesta. La C, la burguesía. La clase burguesa comenzó de a poco a ser la que controlaba el comercio y la parte económica. Ya después, en el siglo XVI y XVII, con la Revolución Francesa también, y la Revolución Industrial y otro conjunto de revoluciones que ocurrieron durante esos años, la burguesía fue adquiriendo más y más poder hasta que finalmente derrocó a la monarquía y estableció una relación en la mayoría de países agnóstica con la religión. ¿Alguien sabe lo que significa ser un país agnóstico? Colombia es un país agnóstico, por ejemplo, o por lo menos eso dice el papel. ¿Qué significa eso? Que no tiene preferencias.
por ninguna religión, de que es libre. Exactamente. Eso significa ser agnóstico. Usted tiene sus creencias, pero por obligación no tiene que remarcarlas, o mejor dicho, no tiene que exponerlas como la religión obligatoria. Se supone que Colombia es agnóstico, es decir, acepta y admite y, por así decirlo, impulsa la libertad de creencia. Sin embargo, ¿alguien sabe cuál es el credo o el dicho que hay en la policía? No me acuerdo cómo le llamamos a eso. Ellos dicen algo. Son dos palabras. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe? No hay ni idea. No, señor. Bueno, No, señor. creo que está en el escudo de la policía. Abajo dice Dios y patria. Y yo les pregunto, ¿a qué Dios se está refiriendo? Se supondría que a cualquiera, pero posiblemente se refiere a Dios del cristianismo y del catolicismo y así. Bueno, como está escrito en D mayúscula, se refiere al Dios católico. Por ejemplo, si fuera hinduismo, entonces tendría que decir dioses y patria, porque el hinduismo no tiene solo un Dios. Entonces, cuando está escrito en D mayúscula, ortográficamente se refiere al Dios católico o, mejor dicho, al judeocristiano. ¿Ustedes les parece que eso es lo que tiene que hacer un país agnóstico? Ahí se está reconociendo la libertad de creencia de todas las personas. ¿No? No, señor. Pero no es el único país que lo hace. Estados Unidos en sus jurados también tiene algo con Dios. Creo que los hacen jurar en nombre de Dios. No me acuerdo muy bien, pero también creo que los hacen jurar en nombre de Dios de que están diciendo la verdad. Pero bueno, se supone que esos dos son países agnósticos y que hay libertad de creencia. Pero pues ya saben lo que piensa este país de personas que no creen lo mismo que ellos. Si alguna vez han visto cosas de ese estilo, pues ya sabrán. Si no, pues busquen un poquito más, infórmense, cuenten, busquen el chisme. Eso no es investigar, sino andar por ahí buscando chisme. Bueno, la número 4 dice, toda transacción económica es un proceso que se realiza de manera puramente racional. El 60% dijo que es falso y el 40% dijo que es verdadero. ¿Cuál es la respuesta correcta? Los que la respondieron, pues sabrán, ¿no? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿O por qué es la respuesta que ustedes Diría que escogieron? falso porque diría que falso porque a veces uno se guía subjetivamente a comprar o a vender algo. Al comprar algo, digamos, de que algo se vea más bonito que otra cosa, pero le resulta más malo, entonces pues, no hay mucho uso de razón ahí. Ok. Se los voy a aclarar este punto con un ejemplo. Digamos que yo tengo 800,000 pesos, un número al azar, y requiero esos 800,000 pesos para inscribir un curso de inglés o de francés. Pero el curso me tomaría poder inscribirlo un poco más de tiempo. Digamos, todavía me hacen falta otros 800,000 pesos. Y entonces, ahorita sale el último juego que yo deseo que cuesta 200,000 pesos, el de Last of Us 2. Los que saben de videojuegos, pues sabrán que ese es un juego real y que si sale ahorita, entonces es una cuestión que hay que hacerse. Bueno, entonces el juego cuesta 200,000 pesos de salida y yo tengo 800,000 pesos. Si ustedes estuvieran en esa misma posición, ¿qué harían? ¿Ahorrarían durante más tiempo para los 800,000 o se comprarían el juego de 200,000?
¿Qué me dice? Me compro el juego y ahorro más El tiempo. juego. Ahorrar más. El juego. Ahora, yo les pregunto, ¿eso sería lo que dice la racionalidad? ¿Que ustedes se compren el juego es lo que dice la racionalidad? No, es más que todo dejarse llevar por los impulsos. Exacto. El juego va a estar ahí. Pueden tomarse, no sé, un año y igual va a estar ahí el juego. Si es bueno, lo van a seguir vendiendo. El curso, pues, entre más pronto puedan pagarlo, lo mejor es estudiar un idioma. Hoy en día lo que miran las empresas más es que sepan hablar inglés. Entonces, lo más racional es que ustedes ahorren para tener lo más pronto posible el curso, para pasar el curso lo más pronto posible y así tengan la posibilidad de estar en mejores trabajos. Pero no. Entonces van y se compran el juego de 200.000 pesos porque acaba de salir y porque la primera parte fue muy buena. Eso no es racional y por eso todas las transacciones económicas no son racionales. Hay muchas otras cosas de por medio. Estímulos, sentimientos, impulsos, deseos. No es lo mismo, pero algunas personas lo confunden. El impulso es algo que usted hace inmediatamente, el sentimiento es algo que se toma un tiempo y el deseo sí es algo que se genera muy rápido. No es lo mismo, pero los utilizan como sinónimos. Bueno, entonces la respuesta aquí, como les dije en el ejemplo, es falso. La economía no es puramente racional. No todas las personas se sientan y dicen, bueno, yo tengo que ahorrar esto para esto, entonces evito tener cualquier otra cosa para poder hacer la mejor opción al final. Eso se trata de la racionalidad. Pensarlo mucho para escoger siempre la opción más racional o la que más beneficios trae. Obviamente, comprar el juego no trae ningún beneficio económico, a menos de que se dediquen a jugar profesionalmente o ser youtubers, cosa que no hace la mayoría. Bueno, entonces sigamos. La número 5 dice así: el voto y la participación en partidos políticos son ejemplos de. La mayoría dijo que mecanismos tradicionales de participación. Y ya después se dividieron en las demás de participación colectiva, fue la segunda. ¿Quién me argumenta esta respuesta? Colocaron la B porque como aquí dice participación y aquí también dice participación, entonces la B. ¿Por qué? Lo que la de... Ni idea. Porque, bueno, tradicional, ahorita mismo sí es tradicional lo que es el voto y la participación de partidos políticos. Antes no, pero ahorita mismo para nosotros es tradición de que para elegir cosas, por decirlo así, importantes, eh, nosotros terminamos votando por partidos políticos así. Bueno. Igual si dijeron que como aquí dice participación y aquí también participación debe ser esa, igual tienen razón. Esa es la respuesta correcta, la B. Son mecanismos tradicionales de participación. Tradicional no de sentido cultural, sino de lo más común o lo más típico, lo que se lleva haciendo por años. Por años se lleva votando, aunque pues se sabe que, por ejemplo, en el Frente Nacional esos votos eran pura pantalla, porque igual tenía que ganar un liberal el año y luego el otro año ganaba el conservador. Bueno, no eran tan año a año, pero si el primer periodo ganaba un liberal, al otro periodo tenía que ganar el conservador y así sucesivamente durante, ¿cuántos años fue? Como 15 años. Entonces, que voto, siempre ha habido en Colombia, no mucho. Pero entonces es tradicional porque son los mecanismos regulares, legitimados por el Estado. Usted vota y el Estado legitima eso, y lo mismo que la participe en partidos políticos. Y esta de la participación en partidos políticos sí es tradición colombiana culturalmente hablando. ¿Alguien sabe lo que fue el periodo conocido como la violencia en Colombia?
Es un periodo de hace muy poquito tiempo. ¿Cuál periodo, profe? ¿Cómo dices? ¿Cuál periodo dice? El que en Colombia llamamos como la violencia. Es como un periodo de 50 años más o menos. ¿No saben? Sí, no. Sí, me lo explican, si no, yo se los explico. Es más sencillo decir o hablar, ¿no? ¿Le podría explicar? No. Bueno, el periodo conocido como la violencia fue ese periodo donde liberales y conservadores parecía que se odiaran por siempre, donde los liberales mataban conservadores y los conservadores liberaban matar liberales. Y los liberales. Era tan extremo el periodo de la violencia en Colombia por los partidos políticos tradicionales que si un pueblo era liberal, no podía vivir ahí un conservador porque lo mataban. Y lo mismo ocurría con el caso de los liberales. Esa violencia ocurría durante ese periodo, es lo que al final dio origen a los grupos guerrilleros como las de las FARC y el ELN. Eran campesinos que habían durante ese periodo campesinos liberales que escapaban de los conservadores cuando era presidente un conservador. Ellos escaparon y se fueron dirigiendo a los lugares selváticos o a la selva, y fue ahí donde iniciaron los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN, que son los más antiguos. Bueno, las FARC supuestamente ya se disolvió, aunque siguen habiendo disidencias de las FARC, como las llaman. Y ese es el origen de los grupos guerrilleros, los partidos políticos. Entonces muchos sociólogos dicen, la culpa del estado inadecuado del país es de los políticos. Por eso, de ahí se originó el verdadero problema. Entonces, si algún día les preguntan de quién es la culpa de que existan grupos guerrilleros en el país, pues ya saben que la culpa es del Estado colombiano en esa época. Sí, no tenemos los mejores gobernadores que digamos. Profe, que las guerrillas también se quedaron como con base en los pensamientos de Gaitán. ¿Qué dices? Te escucho muy lejos. Que, por ejemplo, las guerrillas, como que la idea principal o su idea principal se basaba como en los ideales de Gaitán. Sí. Las guerrillas eran ideológicamente socialistas, ahí sí a sus inicios. Estaban muy planteadas en una ideología de liberar al pueblo, y sí lo eran. Sin embargo, con todo el boom del narcotráfico entre la época del 70 y el 80, pues dejaron muy de lado todo lo de la ideología de traer el bienestar para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y básicamente pues se convirtieron en criminales porque el narcotráfico daba plata y el crimen daba plata. Entonces realmente ya no hay ninguna guerrilla que diga, que pueda decir que sí, que defienden los intereses del pueblo. Tal vez algunas personas dentro de las guerrillas, pero no todo. Bueno, sigo con las preguntas porque ya no nos queda casi tiempo. La idea pues es que cuando me quede poco tiempo, igual lo importante es darles ejemplos y que ustedes aprendan más cosas, no solo darles las respuestas. Cuando ya me quede poco tiempo, les voy a decir cuáles son las respuestas, no más. Pero siempre es importante saber que una cosa se conecta con la otra. Para eso son las ciencias sociales, para saber ese tipo de cosas, no para aprender datos y estadísticas a lo loco. Profe, de esto no hay nota, ¿verdad? Como les dije, esto si les fue mal no quiere decir que tengan un 0. Tienen puntos. Por cada respuesta correcta tienen 0.5 puntos y así sucesivamente van acumulando puntos, y ya cuando tengamos notas, yo les digo, tienes tantos puntos y estas son tus notas, ¿dónde quieres colocar esos puntos que obtuviste acá? Ese es el mecanismo que vamos a utilizar con esto, pero no quiere decir que les fue mal, entonces tienen ya un 2, un 3, un 6. No se preocupen por eso. Bueno, sigo con la 6. En Colombia, los mecanismos de participación no tradicionales o no convencionales han sido
¿Alguien se acuerda cuáles son los mecanismos de participación no tradicionales? ¿Me pueden dar un ejemplo? Hay muchos. Eso fue lo que más vimos, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda cuáles son? ¿Algún ejemplo? ¿Cómo dices? ¿Qué es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Ejemplos de los mecanismos de participación no tradicionales. ¿No? ¿La protesta es tradicional o no tradicional? ¿Qué creen? No tradicional. No Pero tradicional. están nuestros derechos, ¿no? Sí, la protesta supuestamente es un derecho, pero ¿alguna vez han visto qué ocurre con las protestas en televisión? Sí, obvio, terminan en el estudio. Sí, es un derecho, eso es un derecho. Pero ¿saben por qué ocurre lo que ocurre con las protestas en televisión? Cuando el SMAT va y los disemina o los ataca, dependiendo de cómo lo quieran ver. Los coloca como criminales. ¿Y saben por qué? Porque la movilización está, y es que eso es algo que argumentan los políticos, porque sí, el derecho a la protesta que están haciendo viola otro derecho de otras personas. ¿Alguien sabe cuál es ese derecho que están vulnerando al momento de realizarse una protesta? El de transitar libremente. Exacto. El derecho a la movilidad, como le llaman algunos políticos. Legalmente, cuando hay una protesta, las personas no pueden bloquear Transmilenio porque es un servicio público y como está el derecho a la movilidad, no pueden bloquear. Entonces, apenas se bloquea Transmilenio, ahí sí está legitimado por la ley, eso quiere decir legitimado, que la ley lo acepta, está legitimado que el SMAT ataque y separe a la movilización, porque pues por ley el derecho a la movilidad también tiene que ser garantizado. Por eso, pues cuando la gente se moviliza, lo ideal es que no bloqueen Transmilenio para que no caiga el SMAT. O no debería, igual lo hace, pero pues no debería hacerlo. Eso es lo que ocurre. Entonces, un mecanismo de participación no tradicional es la protesta, pero hay muchos, como les dije. La comedia, lo que hacía Jaime Garzón de burlarse de los políticos. Hay mecanismos de participación no tradicional en la lectura, por ejemplo, lo que les dije de Gabriel García Márquez con respecto de la masacre de las bananeras, eso es participación no tradicional. Bueno, ustedes pusieron que los mecanismos de participación no tradicionales en Colombia han sido poco desarrollados. Después pusieron criminalizados y cuestionados. La respuesta correcta aquí es la D. No todos son criminalizados. Después de todo, no hay nadie que diga que Garzón es un criminal o que Gabriel García Márquez es un criminal. Sí se criminalizan en la protesta y algunos que protestan, sí, pero no en todos los casos. Pero en todos los casos los mecanismos de participación no tradicionales sí son cuestionados. A Gabriel García Márquez hay gente que le decía que era guerrillero porque no estaba de acuerdo con el gobierno. Entonces en este país eso se resume: usted no está de acuerdo con el gobierno, entonces es guerrillero. Algunos podrían decir que el país es simplista, sí, pero yo no lo voy a decir por cuestiones de protegerme a mí mismo. Bueno, como les estaba diciendo, entonces no todos son criminalizados, pero sí todos son cuestionados. La gente cuestiona que lo que dijo Gabriel García Márquez sobre la masacre de las bananeras sea real. Nadie le quiere creer. Entonces la respuesta correcta es la D, cuestionados. Bueno, la número 7 dice: los derechos humanos se encuentran divididos o clasificados en... Aquí sí ya hay más consenso, 3 generaciones, y los demás dijeron diferentes sectores de la sociedad y grupos de orden alfabético. ¿Cómo se llaman
las 3 generaciones que son la respuesta correcta. La 3 generaciones. ¿Qué nombre reciben? Es simple, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Derechos de Tercera generación. derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Si bien existen muchas otras maneras de dividir los derechos, pues esta es la más importante, dividirla en tan solo 3 generaciones. Bueno, por cuestiones de tiempo ya no puedo darles anécdotas históricas del país, entonces voy a avanzar un poco más rápido, si es que no me distraigo. La número 8. El derecho a la paz y a la protección del patrimonio cultural son derechos de... La mayoría puso tercera generación. ¡Ey, miren, Pac-Man! Y los demás pusieron países desarrollados, guerra y clases más pobres. La respuesta correcta es el 72%. Son derechos de tercera generación. Esos derechos que todavía son los derechos de tercera generación ya son aceptados como comunes o todavía está cuestionándose. ¿Alguien se acuerda? ¿Ya todo el mundo los acepta políticamente o todavía está en debate? ¿Se acuerdan? Todo está en debate. Exacto. Entonces, el derecho a la paz, todo el mundo debería aceptarlo como un derecho. Pero los que hacen la guerra y ganan dinero de la guerra, pues no les serviría mucho que todo el mundo, por obligación, tuviera que estar en paz. Bueno, sigo. 9. Los grupos clasificados como poblaciones vulnerables son de mujeres y etnias. Los hombres y los militares nunca son clasificados como vulnerables. Especialmente los militares son considerados pues como los primeros, los de frente, los que atacan. Por eso realmente no son considerados como vulnerables. Las empresas y el pueblo sí podría o debería ser considerado como vulnerable, especial en Colombia, pero las empresas no. Políticos y bancos, no. Los políticos y los bancos son los menos vulnerables en esta vida. Bueno, chicos, nos quedan 4 minutos. Por favor, salgan de la sesión, vuelvan a ingresar y ya les doy las respuestas correctas sin hablar tanto para que por lo menos tengan o sepan cómo les fue. ¿Listo? Ingresen de manera inmediata. ¿Listo? ¿Qué dice? Hasta las 12:20. Bueno, chicos y chicas, por cuestión de tiempo ya no tengo tanto tiempo porque hablo mucho. Entonces les voy a decir rápido cuáles son las respuestas correctas. Bueno, en el 10, en el caso del país de Colombia, la mayoría de sus pobladores han visto vulnerados sus derechos por los efectos de violencia, guerra, pues aquí la opción correcta era la D. Todas las anteriores. Todos estos grupos aquí mencionados han vulnerado los derechos de la población colombiana. Ninguno de los que aquí se mencionan, no, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano ha sido vulnerado por las industrias internacionales. Entonces aquí nadie se salva. Bueno, entonces seguimos con filosofía. En la perspectiva filosófica del tiempo, solo nos debe preocupar del presente. Recuerde que filosóficamente hablando, el presente es el único tiempo aceptado como con capacidad de acción o donde se puede hacer algo. Segundo, la idea de destino se construye a partir de exacto, la comprensión lineal del tiempo. Comprender que el tiempo es una línea hace que pues
La gente cree que solo hay un único resultado y por eso se cree en el destino. 3. El método mayéutico desarrollado por Sócrates consiste en el aprendizaje a través de la conversación. Ahí está bien, es el método que Sócrates desarrolló. Sócrates creía que por medio de la educación se acabaría con la desigualdad, después pusieron la maldad y la corrupción. Nadie votó por Thanos. Obviamente esa respuesta era en chiste. No sé si les causó gracia. Bueno, exactamente, Sócrates creía que por medio de la educación se acabaría con la desigualdad, que todo el mundo lograría alcanzar mayores oportunidades. 5. Para Platón el mundo se dividía en dos. Exacto, la C en el mundo de los sentidos y en el mundo de las ideas. 6. El mito de la caverna es una metáfora desarrollada por Platón para explicar de qué manera las personas temen aprender, la injusticia y la desigualdad del mundo. No. Aquí sería la A, la forma en que las personas desarrollan las ideas. Si bien hay un poco de la C, no es realmente lo que Platón buscaba explicar. Él buscaba explicar cómo la caverna es el mundo físico y afuera es el mundo de las ideas. Y ya después explica otras cosas como el camino del filósofo, pero bueno, no hay tiempo para explicar eso de nuevo. 7. Platón, al igual que los filósofos que les precedieron, se preocuparon por la mayoría pudo construir un método objetivo y replicable. No. Es la C, llegar al conocimiento absoluto. Eso sería lo que Platón llamó el mundo de las ideas, comprender por completo el mundo de las ideas. Lo de un método objetivo y replicable es lo que hace la ciencia en la actualidad. Por eso no es esa la respuesta, es la C. 8. El método científico que fue desarrollado sus inicios por Platón se basa en la recolección y clasificación de información. Recuerden que Aristóteles no solo era filósofo, sino también biólogo. 9. Para Aristóteles el conocimiento solo se podía adquirir a través de la clasificación y observación de la naturaleza. Por lo mismo, él era biólogo, entonces le daba mucha importancia a la naturaleza. O bueno, lo que hoy llamaríamos biólogo, porque se llamaba filósofo, aunque también era filósofo. La causa final propuesta por Aristóteles permite explicar el sentido o propósito de las cosas. Recuerden que Aristóteles dice que hay 4 causas y la final es lo que explica qué sentido, qué propósito tienen los objetos terrestres, es decir, qué propósito tiene el agua, qué propósito tiene una gallina, qué propósito tiene una roca. Esa es la causa final de Aristóteles. Bueno, perdonarán que esas últimas preguntas no las haya desarrollado muy bien, pero es que hablo mucho. Bueno, entonces, con esto acabaríamos la clase de esta semana. Les agradezco por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, pues recuerden que me pueden... Profe, una pregunta. ¿Esta semana hay actividad? Esta era la actividad. No hay nada más. Era para que las personas que faltan, pues, tuvieran tiempo para desarrollar las actividades que teníamos. No sería nada ¿Cómo más. así? Entonces no hay que hacer la de nota ¿Cómo dicen? escolar. Entonces no tendríamos que hacer la de... ¿La de qué? Nota escolar. Ah, bueno, es que si van a la página de Sí, notas, es que están en nota escolar. no hay ninguna. Es esta que hicimos ahorita. Ah, ok. Esta era la actividad de esta Ok. semana, ya no tienen nada más que hacer para esta semana. Bueno, les agradezco por Bueno, su gracias. tiempo. Si tienen alguna pregunta, recuerden que me pueden contactar por los medios del correo, por WhatsApp, si quieren saber más cosas de la historia colombiana y por qué aquí sí dejo de grabar.